En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, escuchando al fondo, me quedo contigo con la Rosalía. 10 de mayo del año 2023. Aquí se habla libertad, siempre se habla libertad. Hoy día de San Juan de Ávila, santo de principio del siglo XVI, que lloró con muchísima tristeza Santa Teresa de Jesús cuando supo de su muerte. Un hombre bueno. Hoy miércoles de perspectiva con @Miguel Fontán. Gracias a todos los que se conectan a través de rcr750.com. Por las redes sociales, @RCR750. A Miguel Fontán lo consiguen a través en Twitter, @Miguel Fontán. En mi caso, @BJMC. Gracias a todos los que nos buscan en la señal de TuneIn de Radio Caracas Radio. Es la única señal en donde no salimos como RCR750, sino como Radio Caracas Radio. Un fuerte abrazo a la comunidad del chat de YouTube en nuestro canal RCR750 en vivo. A los que están conectados por allí y todavía no se han suscrito a RCR750, el canal de YouTube, oye, por favor suscríbanse y denle like. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa. A Julio Pinto en los controles, a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Saludos a don Pedro de Armas y a María Macei. Que tengan también ustedes buen día. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Y ya les decía a ustedes que hoy, 10 de mayo, miércoles de perspectiva, estamos nada más y nada menos que con don Miguel Fontán. En una época en la que la mejor imagen que se me ocurre es la de las gallinas degolladas, ¿no? Que aletean, corretean, pero están muertas, ¿no? Y lo decía porque el tema que yo le planteé a Miguel para analizar hoy es precisamente el siguiente. Si bien es cierto que es obligación ciudadana hacer política siempre, también es cierto que no es cualquier política la que se puede hacer en el marco de un ecosistema criminal. Está absolutamente claro que las reglas del juego están planteadas, son las reglas del juego del miedo, de la represión, del ventajismo. Ayer, no es porque sea una gran cosa, pero Carlos Prosperi, que el flamante candidato a las primarias de Acción Democrática, no tuvo el coraje de definir qué era lo que tenía al frente. No tuvo el coraje de decir que era Nicolás Maduro. Y claro, como dicen mis hijos, que son hijos del Colegio San Ignacio, ¿no? El que tiene miedo a morir, que no viva o que no nazca, ¿no? Porque de lo que se trata es que, si bien es cierto, el ecosistema
sistema criminal te plantea ciertas reglas del juego, también es cierto que tú tienes que jugar a ese juego, si quieres jugar con decoro, no dando vergüenza, no dando pena. Pero en fin, ese es el tema que quisiera desarrollar hoy con Miguel Fontán. Y bueno, bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Ajá, ya desconectaste el micrófono, muy bien. Hola, estimado Víctor, ¿cómo estás? Hola a los que nos acompañan. Bueno, eso es un tema que de alguna manera antes nos habíamos aproximado a él y que ahorita espero que lo logremos sistematizar para ir abonando a lo que es la comprensión y la pedagogía política, que es lo que al final busca este espacio, ¿no? Yo voy a hacer una intervención un poco más larga de lo habitual, pero para dejar una idea sobre la cual después seguramente iré recordando. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaste al inicio y quisiera repasar brevemente algunos elementos de la política que siempre están presentes, pero que no siempre son visibles, y por eso es que nuestra comprensión de la política puede ser limitada. Lamentablemente la pregunta ¿qué es la política? Y tú como politólogo lo sabes, tiene muchas respuestas, algunas son antagónicas, otras complementarias, pero no existe una unidad de significación teórica que nos permita acuñar una sola definición. Esto permite, y ya lo hemos denunciado aquí, que los panfletarios de la política, ya sean miembros de la academia o simples bufones del circo político, que están en los partidos políticos, utilicen sofismas para obligar a la sociedad a creer que la política con P mayúscula, como muchas veces le llaman, es la que ellos practican y la que los otros practican es antipolítica. Si tratásemos de aproximarnos a la génesis del significado de la política, podríamos decir que la política en un principio es el interés y la participación en los asuntos públicos, como tú en otros programas lo has mencionado, bien sea en los tiempos antiguos, en donde los ciudadanos participaban directamente, o bien sea en los tiempos modernos, en donde el ciudadano participa a través de la elección de un representante. Sin embargo, querido amigo, esta aproximación deja muchas cosas por fuera, como también la hemos hablado, con lo cual, si nos abrazáramos solo a ella, dejaría incompleta nuestra comprensión, sobre todo porque en un contexto como el que estamos viviendo hoy, la política con P mayúscula se hace en muchos espacios y no necesariamente o no en el voto, sin el necesariamente. Así que me voy a ayudar de dos autores, ahorita solo voy a agarrar uno solo, de los muchos que hay para acercarme a poder definir un poco más las formas políticas dentro de este ecosistema criminal o a reflexionar sobre esas formas políticas. El primero es Hannah Arendt, que en su libro ¿Qué es la política?, al preguntarse por el sentido de la política, ella determina que el sentido de la política es la libertad. Y en ese sentido, complementar más a lo largo del libro, la política es la forma como el hombre se organiza y organiza la convivencia de modo tal que la misma sea pacífica y libre, sin que nadie se vea impedido su derecho, sin más límite que el de proteger la libertad del otro con el cual convive. Es decir, todo lo que nosotros hacemos frente al otro es parte de la política, pues en ella existe un medio para conseguir un fin más elevado a la sociedad. Eso también lo hemos hablado aquí. Todo lo que nosotros nos organizamos, no solamente el interés que tenemos sobre el bien común, sino cómo nos organizamos para que ese bien común se desarrolle, es parte de la política. Lamentablemente... ¿No te parece, Miguel, que parte del tema de lo que estamos viviendo es que, por supuesto, los conceptos se funden, o sea, Claro. o se disuelven? Por ejemplo, aquí no se sabe qué es hacer política, pero yo me temo que también se perdió la señal o la pista de lo que es el bien común. Y Sí. tampoco la gente tiene claro qué es la libertad. No la gente, porque a mí no me gusta culpar a la gente de lo que es más, es un crimen de los liderazgos, ¿no? Pero claro, cuando uno aprecia el discurso político, que es, digamos, parte de lo que nosotros podemos rastrear, el discurso político hace años no habla de política, no habla de libertad y no entiende nada de lo que es el bien común, sino que es un discurso que es público,
y que hace referencia a la mejor forma de gravitar y salvarle la vida y de resolverle los problemas y los atascos a un régimen que ellos además no quieren describir como lo que es. Entre otras cosas, porque si lo describen como lo que es, las ficciones democráticas se pierden y Claro. ellos caen en contradicción. Claro, estoy de acuerdo y por eso es que cuando hablamos de que la política se comporta como un medio para conseguir un fin más elevado de la sociedad, tenemos que tener en cuenta que ese fin más elevado de la sociedad no siempre es bueno, no siempre es bueno. Ese fin puede ser el totalitarismo, en el cual sí hay algo de consenso teórico, porque todos los espacios están politizados y todas las esferas de las personas confluyen en una sola. En eso sí hay consenso. Entonces, para que alguien pueda entender esto, entre otras, hay muchas películas, pero la vida de los otros es un fiel reflejo de esto. Entonces, O sea, por ¿qué supuesto que pasa? en la Sí, práctica, los que han vivido totalitarismo saben que hay ciertos puntos ciegos a donde el régimen totalitario no puede llegar. Hay ciertos puntos ciegos. Pero obviamente el que quisiera llegar, quisiera. ¿Ok? Igual pasa en Venezuela. Los ilustrados de papel maché, como los llamas tú, Miguel, dicen, esto no es totalitarismo, porque no ves que yo hago esto, que yo hago lo otro. Pero es que ese no es el tema de hasta dónde llega, sino hasta dónde quiere llegar. Entonces tú exacto. te colocas en las circunstancias de acceso al crédito, no hay, a menos que tú seas enchufado. Acceso a al derecho a la identidad no hay porque te colocan en un laberinto y nos hacen ver, digamos, como ratas exhaustas dentro de un laberinto del cual no se puede salir. Por ejemplo, existía una plataforma del SAIME. La nueva plataforma dejó fuera a todos porque hay que buscar de nuevo la clave y la clave en el caso, por ejemplo, de mi madre, que no sabemos cuál es el correo que usó mi hermana, que para descanse en el teléfono, entonces quedó en el limbo. Entonces, claro, tú siempre estás en una angustia. ¿Por qué? Porque el régimen se te hace presente en la comida, se te hace presente en la discusión del salario que vas a ganar, se te hace presente en la posibilidad o imposibilidad de salir. Eso es lo que se llama, o lo que yo quisiera llamar, algo así como que asfixia totalitaria. Ahora, que por supuesto tú puedes tomar decisiones aquí en China y en Corea del Norte, muy probablemente, porque el sistema es totalitario en su aspiración, pero bueno, no necesariamente en su alcance de la realidad. Y en eso la vida de los otros es una magnífica moraleja. Ahora, precisamente de lo que se trata es de entender qué es esto, más allá de las inconveniencias que nos provocan, el supuestos líderes políticos que no tienen el coraje de decir que es esto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y menos mal que hiciste esa acotación, porque la gente dice, bueno, pero aquí no hay totalitarismo, pues no tenemos campo de concentración. No es por eso que se define el totalitarismo, porque el que tengamos o no campo de concentración, que de alguna manera alguien podía encontrar algunas similitudes en hospitales o en cárceles, no es más que una manifestación última de ese sistema. Lo importante es lo que tú acabas de decir, el régimen tiene pretensión y tiene capacidad totalitaria. En el momento que él puede agarrar todas las esferas y confluirlas en una sola, ya estamos hablando de un totalitarismo, tengamos o no campo de concentración o seamos parecidos o no al nazismo. Entonces, yo creo que de todo lo que hemos hablado anteriormente, creo que podríamos llegar a este acuerdo, que la política es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social, porque el hombre no es autárquico, sino que depende de su existencia en otro. Y aquí es donde quiero sembrar esta semilla para que los que nos escuchen siempre puedan hacer crecer su árbol para la comprensión política. Como el hombre depende de su existencia a los otros, como acabamos de decir, el tirano depende de sus súbditos para subsistir, el demócrata depende de sus coterráneos para subsistir, el amo depende de sus esclavos para subsistir, y así con cada forma política. Es decir, la misión y el fin de la política es asegurar la vida,
ya sea en su sentido más amplio cuando estamos en democracia, ¿verdad? Que apuntamos a la libertad, al bien común, o en su sentido más reducido de quien o quienes detentan el poder, como el régimen ahora, cuando apuntan a la dominación. Ojalá que esto haya quedado claro, porque nos vamos a ahorrar mucho sufrimiento si logramos determinar el fin último de aquellos estafadores que quieren engañarlo con la dicotomía entre política y antipolítica. Cuando usted se le presente a alguien hablándole de que la política es esta forma de ser, pregúntese por cuál es el fin último, cómo él busca ese fin último y qué discurso utiliza para el fin último. Y se dará cuenta, por ejemplo, que en los partidos políticos, como tú bien hablabas y señalabas, Víctor, no hablan del bien común porque no saben qué es el bien común. Para empezar, el bien común no tiene un contenido. El bien común es la posibilidad que nosotros tenemos de desarrollar nuestra vida digna de ser vivida sin menoscabo de las otras. Cuando tú le pones un contenido a ese bien común, ya lo estás haciendo al menos tiránico. Entonces, en los partidos políticos no hay esa reflexión, no existe esa reflexión. Si en los partidos políticos un candidato es como un candidato para unas primarias es Prosperi o en Voluntad Popular, aquel innombrable que... Entonces, vamos a hablar de bien común. ¿Están preparados los partidos políticos para hablar de bien común? No. Lo que sí tenemos que estar es preparados nosotros los ciudadanos para entender que el fin último de la política es garantizar la vida. La Bueno, yo vida. te propongo una dicotomía sobre lo que estás hablando. Algunos dicen, la política es el esfuerzo por la unidad. Por lo tanto, todos los que quieren contrastar y no aceptan la unidad son antipolíticos. Y en eso estamos toda la campaña. ¿Ok? Sí. Y por más que uno les diga, pero explícame cómo puede haber una unidad entre y con Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado, Andrés Velázquez, Delsa Solórzano y Benjamín Rauseo. Si de vaina se dan la mano. O sea, en primer lugar, ellos humanamente se ven como enemigos. Esa es la verdad. En segundo lugar, porque el vaciado ellos de contenido no tienen nada que compartir. O sea, porque tampoco vamos a decir, ellos tienen una idea que contrasta con la otra. No, no tienen nada que compartir porque no tienen contenido. Por lo tanto, no comparten nada, son vacíos. O sea, participan de un vacío común. Pero lamentablemente, el favorcito se lo hacen intelectuales e influencers que insisten en que con la unidad de ellos y con ellos es la única forma de salir del ecosistema criminal. Ahora, esa es una forma de hacer antipolítica que quiere hacerse pasar como política y que quiere acusar a los demás de antipolíticos. Y eso es un grave problema. O sea, parte del problema que tenemos nosotros para hacer política en los márgenes del ecosistema criminal es que nosotros estamos en una sala de espejos en donde todo está distorsionado y por supuesto en donde nada refleja la realidad, todo es una gran mentira. Y nosotros tenemos como supuestos líderes políticos a gente que en realidad nadie quiere, que según la encuesta de Megaanálisis, entre todos reúnen una desconfianza brutal, desde el punto de vista de una encuesta, irrecuperable, y sin embargo ellos están allí. No les interesa, no les interesa, son saqueadores de la confianza de cuello blanco. Entonces, claro, hay un aviso por allí que dice, los venezolanos se van porque no tienen esperanza ni confianza. Efectivamente, ¿y cómo tú puedes construir esperanza y confianza con los mismos perpetradores de la desconfianza y de la desesperanza? Entonces, claro, parte del problema, lo que siempre hemos planteado, es que resolver nuestra capacidad de lucha dentro de un ecosistema criminal, o sea, dentro del laberinto del Minotauro, porque estamos dentro, ¿ok? Significa también limpiar el flanco nuestro. Porque mientras nuestro flanco sea tan tóxico, sea tan negativo,
sea tan el poco confiable, nosotros no tenemos vida de ningún tipo. O sea, el poner a Superlano, el colocar a Prosperi, eso lo único que indica es que estos son muñecones y que el candidato de verdad es otro y está tapado todavía. Bueno, indica otra cosa también, ¿no? Indica una sociedad que todavía no ha despertado, porque nosotros no podemos poner de nuestro flanco, digo los ciudadanos, a esta gente. Es que no La gente es un están, pero tercer nos lo flanco. imponen. Es no No por están. eso, O sea, cuando claro, el 80% de los venezolanos dicen que están de espalda de la política, es que no están con ellos, pero nos lo imponen, así como se impone el régimen dentro del ecosistema criminal. Por eso la pregunta es, ¿cómo se hace política dentro del esquema del ecosistema criminal cuando se nos imponen por la fuerza los actores políticos? La es que gente responde como puede, la hay gente responde diciendo, mucha, ¿sabes qué? Ese no es mi problema, yo no quiero nada con ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? es que ahí voy, y por eso aquí creo que hay la concepción de Claude Lefort, que es un filósofo político francés, para mí es muy buena para poder entender esto, porque él entiende la política como la dimensión simbólica de lo social, es decir, lo que es preformativo en la sociedad a través del discurso, las leyes, la cultura, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Siendo así, la política es ineludible. Nosotros, y ya lo dijimos antes, nosotros no podemos renunciar a la política. O sea, si yo no apoyo a María Corina, no soy un antipolítico, ni renuncio a la política. Si no es a través de ella, sino es a través de mi acción que yo me coordino con otros para lograr mantener la vida. Entonces, lo que por supuesto ¿qué significa esto? Que hacer una dimensión, que al ser la política una dimensión simbólica de lo social, entra aquí una pregunta que te hizo Mingo. La oposición reproduce exactamente los mismos valores que el régimen en el espacio que él le dejan. Entonces, ¿qué pasa? Si el régimen es un régimen hegemónico, la oposición trata de ser hegemónica. Y trata de ser hegemónica ¿cómo? Con argumentos de la unidad, que más allá si esos delincuentes se dan o no se dan la mano, no importa. Lo que importa es cómo yo me voy a unir a ellos. Porque ahí hay. Y esa fue mi primera crítica. Tú no puedes ir a unas primarias a medirte con unos tipos que son unos estafadores, que son unos corruptos, aunque tú no lo seas. Porque si tú no lo eres, tú te estás midiendo con ellos y son ellos los que van a darle la legitimidad de ese espacio en el caso que salgas victoriosa. Esa fue mi primera crítica y mi crítica fundamental con, por ejemplo, la propuesta de María Corina. Ahora, la No, otra es, además deja mucho que desear el que ella pretenda que esa parranda de mafiosos respeten las reglas del juego. eso por Y un lado, ya por supuesto le están metiendo no el primer strike, sino los 3 outs completos. Porque pero por cuando deciden ir con el CNE, la están dejando a ella en una batalla que yo no sé por qué ella sigue dando cuando ya la perdió. es que Víctor, mira, lo triste y lo lamentable de esto es que volvemos al punto. Aquí hay, entendimos que nosotros no hacemos antipolítica siempre y cuando, la única manera de hacer antipolítica es estando inerte y no comunicándote con los demás y no apostando hacia el bien común. Alguien que trabaja en el condominio y por la comunidad ya está haciendo política. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, lo otro es que tú no puedes unirte con un grupo de delincuentes, de corruptos, de mediocres, sin ser parte de él en el sentido que por lo menos los reconoce. Los reconoce. Entonces, cuando tú te planteas que la vía para hacer una nueva oposición que se articule en función de la liberación y necesitas a Capriles, necesitas a Rosales, necesitas a Prosperi, para eso tú estás, y me perdonan todos, y ojalá que esto no lo pasen en horario infantil, están pelando bola. Y la primera que está mostrando su incapacidad para comprender y que fue una farsa todo aquello que se dijo del ecosistema criminal, de la corporación criminal, es esa persona que, entendiendo eso, aún así los incluyó y los necesita para legitimarse. Esa es nuestra gran desgracia. Si la política es lo preformativo de la sociedad, entonces eso deja bochornosamente desnudos a todos los politiqueros que nos llegan con que la política es el voto. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Y aquí es donde voy. ¿Cómo puede ser que si nosotros entendemos que la misión y el fin de la política es asegurar la vida,
Si estamos en una democracia, asegurar la vida de todos en su sentido más amplio. Si estamos en una dictadura, en un totalitarismo, en una tiranía, es asegurar la vida de los que están en el poder, como nosotros, vamos, pues, o mejor dicho, no comprendemos que dentro de un ecosistema criminal, mantener el poder, profundizar la dominación y proliferar los negocios que están al margen de la ley son sus fines últimos. Y para ello utilizan medios como la corrupción, la violencia, el exterminio y, como tú decías al principio, el miedo. Y el espectáculo. Claro, porque el espectáculo es parte... Te pongo un ejemplo. Para Keima pone las tortas, ¿ok? Pone el espectáculo, pero el espectáculo de verdad es que lo agarra la matriz, como dirían, lo sacan, lo inhabilitan, lo ponen preso y lo sacan por deprimido, pero ya inhabilitado. ¿Ok? ¿A qué reglas de justicia, de Estado de Derecho o reglas del juego corresponde eso? A las reglas de la arbitrariedad que tú defines como las reglas del juego del totalitarismo. ¿Ok? Simplemente, si tú me sirves siquiera como carne de cañón para hacer el espectáculo de día y medio, pues yo lo hago. Y de paso, además, el coloco a la sociedad civil y a los ciudadanos que protestaron por las pretensiones de este tipo, que además la verdad es que era un malandro antes. Él lo hizo muy loco. El problema, lo triste es que a él lo agarran por lo mínimo, cuando podían agarrarlo por lo mucho. O sea, él de verdad tenía su propio territorio liberado de justicia y de ética en el Tigre. ¿Ok? Pero eso es lo de menos, porque lo quitan sin debido proceso, sin respeto por la ley, más allá de las atribuciones, en una decisión política que la ciudad aplaude, porque al fin y al cabo podría pensarse, pero es un pensamiento defectuoso, que más allá de los dispositivos, lo que se logra es lo mejor para esa ciudad. Pero es trágico, porque hoy es él y mañana es cualquiera. Pero es que ahí volvemos al inicio, ahí volvemos al inicio, no, a lo que estamos discutiendo ahorita. Tú no puedes hacer tuyo aquello que no te, o sea, eso es una propuesta filosófica de Spinoziana. Ningún organismo se organiza para morir, siempre se organiza para vivir. Es decir, todo lo que no le permita vivir, lo expulsa. Y si la política, como bien hablamos, la misión y el fin de la política es asegurar la vida, cada organismo que está dentro de ese ecosistema criminal se va a organizar para tal fin. Es decir, el ciudadano, que es al final el más golpeado, ¿verdad? El fin último del ciudadano, por supuesto, el fin último es la libertad, pero su misión ahora es subsistir. Por lo tanto, el ciudadano lo que procura es asegurar su vida y lo puede hacer de varias formas. Puede encontrar intersticios donde los medios del régimen que habíamos hablado de la corrupción, la violencia, la muerte no llegan y así poder vivir y resistir al mismo tiempo. Puede también enchufarse y aprovechar el medio de la corrupción para ser parte del régimen. Puede irse, como tú habías hablado, puede hacer muchas cosas, pero esa es la política que hace el ciudadano. Él no renuncia a la política. Es la forma de cómo se articula para poder encontrar el espacio donde asegurar la vida con ayuda del otro, porque él no lo puede hacer por sí mismo. Necesita el que produzca los alimentos para él consumir y ese tipo de cosas. Por eso es que cuando hablan de antipolítica, la antipolítica es simplemente un argumento para decirte a ti que no estás en sintonía con lo que yo digo que es política. Y eso, que lo diga un político estafador, como los que tenemos ahorita, como este Paraqueima que acabas tú de nombrar, que además de estafador es un poco vacío y además es un criminal de toda la vida, no sorprende, pero lo que sí sorprende es que aquellos que se dicen ilustrados, aquellos que han escrito 400 libros, aquellos que están en la academia, digan esa barbaridad, porque ellos son los que están llamados a mostrar las luces para que el ciudadano pueda superar esas limitaciones cívicas y podamos encontrar una ruta no solamente con la cual subsistir, sino con la cual alcanzar el fin último de la política, que es la libertad. Es que toda esa ilustración hace mucho tiempo dejó de tener preocupación moral. Sí, es que... Y empezó dentro de este laberinto del minotauro totalitario,
empezó a buscar su propia salida y se olvidó del país. ¿Ok? Se olvidó de la reflexión del país. Esto, digamos, uno ha leído La traición de los mejores de Briceño Iragorri, no una vez, sino varias veces. Eso lo escribe desde el exilio y desde este exilio de estos supuestos políticos, uno no ve ninguna producción pensando en el país, ninguna. Lo último que dijo Guaidó es que el flujo lo habían regalado en el aeropuerto. Oye, a mí me encantaría saber quién se gana tan fácil los reales en Voluntad Bueno, hay que Popular preguntarle a como Lilian. inventor de excusas políticas, ¿no? Porque son patéticos, son patéticos. Por ejemplo, Bueno, nos preguntaban aquí, bueno, ¿qué opinan ustedes de Superlano? Yo opino de Superlano que él está quebrado moralmente y que no le ha demostrado al país que eso que hizo fuera de cámaras no lo va a volver a hacer o no lo va a seguir haciendo. ¿Ok? Él cree que lavó sus culpas ganando varinas. Yo creo que el régimen, de nuevo, en esta utilización del circo y de la indignación ciudadana, porque la ciudadanía a veces siente arqueos de asco por aquellas cosas que hacen los partidos políticos, lo quitó sin mayor protesta y aunque no ganó las elecciones en Barinas, por lo menos decidió que este señor no fuera. O sea, lo que quiero decir es que este teatro se ve, eso que llaman en teatro, se ve que hay una mano pelúa que resuelve los finales, más allá de la trama, eso que llaman Deus ex machina, ¿ok? O sea, el que te resuelve el argumento en 4 patadas, ¿no? Ahora, ese que te resuelve el argumento en 4 patadas, les cuento que le interesa muy poco el guión. Y en ese sentido, el régimen le interesa muy poco la calidez y la calidad del guión. Simplemente resuelve el argumento en 4 patadas. Y como dice Miguel Fontán, que a mí me parece que es muy importante, lo resuelve a su favor, no a favor del país. siempre, siempre. Porque si resolviera el guión en 4 patadas a favor del país, otros serían los números, ¿ok? Y otra tal vez sería la conversación. Claro. Ese es en parte el problema. Porque, por ejemplo, yo sé que no es ángel de la simpatía de Miguel Fontán, Bukele es un deus ex machina terrible que resuelve supuestamente a favor del país y tiene 9 de cada 10 salvadoreños comiendo en su mano. ¿Ok? Pero estos no. Estos son terriblemente ineficaces porque provocan hambre, provocan inseguridad, provocan intranquilidad, tienen a los niños abandonados, tienen a las viejitas de los vistos abandonados, no hay sistema de seguridad social, no hay escuelas, no hay hospitales, o sea, simplemente es el teatro de los despojos. Pero vamos un momentico al corte. Ustedes disfruten de la canción de la Rosalía, Me quedo contigo, que nosotros no escuchamos, ni Miguel ni yo, pero espero que a ustedes les guste, me parece una interpretación maravillosa y ya regresamos con Aquí se habla libertad, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí, oh, lo sigo, ay amor, me quedo contigo. Me enamoré y te quiero, solo deseo estar a tu lado. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Hoy 10 de mayo del año 2023, miércoles de perspectiva, con don Miguel Fontán, @MiguelFontán. Gracias a Gustavo Eduardo Maíz Mundaraín, a Isbelia Leones, bienvenido a Abraham Bencid, Jesús Fernández, María Macei, Juan Santos, Rafael Valecillos. A ver a quién más veo por aquí. Pedro de Armas. Bueno, gracias a todos ustedes por esa sintonía que nos hace a todos muy felices. No saludo a Miguel Alejandro Fontán Tilbe porque hoy no quiero saludar al hombre par. Ok, el hombre par lo tengo al frente. Y nada, yo creo que estamos reflexionando un problema que es difícil, sin duda, ¿no? Porque la pregunta es muy seria. ¿Qué tipo de política o qué forma de política se puede hacer en las márgenes del ecosistema criminal? Por ejemplo, yo propongo, bueno, una política que no peque de ingenua. Eso de creer que tú vas a tener en el CNE una instancia técnica es lo mismo que creer que las Fuerzas Armadas son el monopolio, los que tienen las armas de la República y no de la revolución, ¿ok? Que es absolutamente diferente. O preguntarse, por ejemplo, ¿cuánto de militar tiene este régimen? Por Dios, ¿ok? La unidad de servicios compartidos de este régimen es la Fuerza Armada. O sea, es un régimen que a veces ha sido cívico-militar en la primera etapa de Hugo Chávez y ahora es militar-cívico, pero militar es. Entonces, claro, no que los militares van a reaccionar, no. Es como preguntarse si el CNE va a reaccionar. No va a reaccionar. Ellos están allí para tomar ciertas medidas que, como dice Miguel Fontán, que es la clave de la comprensión, a favor de la sobrevivencia del régimen y de sus intereses, que no son nuestra sobrevivencia y nuestros intereses, son las de ellos. Y aquí hay una decisión de parte de la política que Miguel dijo con mucha crudeza. En la democracia nos salvamos todos, en los totalitarismos se salvan solo ellos. Así como en los regímenes esclavistas, pues el esclavo tenía el papel subsidiario de garantizar el bienestar de sus amos. Entonces, si eso entendemos, nosotros no estamos preparados para dar la pelea que hay que dar
en los márgenes del ecosistema criminal. Y hay algo que debo decir, si bien es cierto que el tiempo presente merece nuestra atención y dedicación, también es cierto que nosotros debemos estar claros que el combate de un ecosistema criminal es un combate que se resuelve en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, todos aquellos apocalípticos que dicen que es ahora o nunca, o esta es la última oportunidad, miren, tómenlo con precaución, porque la cosa a mí no me parece que sea así. Entre otras cosas, porque habiendo sido devastados por una dirección política traidora y en ese sentido criminal, bueno, rehacer los cimientos de una dirección política nos va a costar tiempo. Imagínate, todavía no lo vemos, todavía no vemos un liderazgo. De hecho, digamos, el elenco del fracaso es como un gran remolino. Todo lo que se acerca termina, digamos, dentro de su órbita, ¿no? De su atractividad y se los come. Bien sea porque reparten dinero, bien sea porque la gente saca cálculos muy egoístas, como por ejemplo, tengo 60 años, tengo que arreglar lo que me queda de vida porque no me queda mucha, ¿no? Baste simplemente decir que Konrad Adenauer, con mucha más edad, se paró frente a las ruinas de su ciudad, Colonia, ¿ok? Y desde allí imaginó la reconstrucción de Alemania, y la Alemania de hoy es mucho lo que le debe a un viejo, aburridísimo, muy probablemente, feo, y que había sido alcalde en el nazismo, pero lo había hecho de tal manera que pudo preservarse él a los efectos de un segundo momento que todo el mundo veía lejos hasta que llegaron los rusos. O sea, nadie se lo imaginaba, ¿no? El Reich iba a durar 1000 años. Entonces, claro, todo eso lo digo para darle entrada a don Miguel Fontán, a ver qué opina, ¿no? Es que ahí está el punto, Víctor. Nosotros, primero, yo voy a insistir con esto. Lo primero que tenemos que hacer es comprender a través de las claves que hemos visto de que el fin de la política es mantener la vida, y hay que preguntarse cuál vida va a mantener. Y de ahí ya se aclaran muchas cosas. Como estamos en un régimen como el que estamos, dentro de un ecosistema criminal, la oposición que él permite es la que él construyó, bien sea porque la infiltró, la corrompió, o su forma de actuar es tan inocua que le puede dar un sentido de diversidad a la lucha sin tener ninguna posibilidad de afectarle el poder. Es decir, en un circo donde tu distracción son pelear con los leones, pues aparece un payaso con una flor y agua, lo puedes poner porque no hay ningún problema. Nunca va a ¿Tú ser... sabes qué me hace recordar, Miguel? Creo que el emperador se llamaba Cómodo, y creo que fue el que sucedió a Adriano. No garantizo que sea cómodo el que yo voy a contar, pero era el que se colocaba una piel de león encima, ¿ok? Y sucede que salía al circo romano a pelear contra leones, pero lo que pasa es que esos leones estaban pullados. O sea, los leones estaban drogados, envenenados, deshidratados, y claro, él salía, digamos, como el gran vencedor de una, y también lo hacía con gladiadores. O sea, los pobres gladiadores drogados, envenenados, salían, digamos, todos mareados, y llegaba Cómodo y en cuatro vueltas les daba y los mataba a todos, ¿no? Y me parece maravillosa la imagen, porque de eso se trata. El régimen sale como si fuese a luchar. Lo que pasa es que los contrincantes están pullados todos. No, y la oposición también es la que sale. Sí, Cómodo era el que se creía, salía con una cabeza de león, un atuendo de cabeza de león, Sí, porque él decía a sí mismo que era la reencarnación del dios Hércules, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, qué buena la comparación, porque así es. Pero no se lo creía, porque si se lo hubiese creído, no hubiese drogado a sus contrincantes, ¿no? Pero bueno, ahí hacía como sí. Exacto. Y ahí es donde es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? ¿A quién esa forma de hacer política le da la vida? Lo otro es, como tú bien decías, tenemos una desgracia, nos falta una articulación que nos permita que las distintas formas de hacer política que tenemos tú, yo, los que nos escuchan, ¿verdad? Acuérdate que
la articulación con el otro para subsistir es política. Eso de antipolítica no existe. Entonces, ¿qué necesitamos? Una gran articulación que entienda que si bien el destino es obviamente la libertad, la parada es la liberación. Y lamentablemente ninguno de los que se dedican al oficio de la política tienen como misión y fin ese destino. Porque si lo tuvieran, empezarían a explicar por qué las primarias van a reconducir la orientación política con esos estafadores que están alrededor para evitar la dispersión de esfuerzos, en lugar de enfocarse así, lo hacemos con el CNE o sin el CNE. O por ejemplo, también podrían explicar cómo se logra la liberación de un régimen que tiene claro que la trampa, la corrupción y la violencia son los medios para garantizar su estadía en el poder, mientras su contracara opositora dice que con un tsunami de votos lo podemos desalojar del poder. O sea, esa es nuestra gran desgracia. El régimen montó un ecosistema criminal, monta show, porque esos shows son la decoración de los teatros, son estos shows. Entonces tú dices lucha contra la corrupción cuando estás haciendo una purga, o una avalancha electoral, vamos contra la derecha cuando tienes todo el sistema garantizado para ti y a través de ese todo el sistema de ventaja. Es que ellos no entienden. Imagínate tú, Miguel, tú lo sabes, no solo que nosotros estamos fuera de la señal AM, porque nosotros fuimos los Paganini de la gran estupidez del 30 de abril. O sea, las grandes víctimas del 30 de abril, que es una jugada perversa, nefasta, terrible, necia y traidora de Leopoldo López y compañía, la pagó RCR, que le cerraron ese mismo día la señal porque estábamos transmitiendo. Increíble. Pero no solo eso, han cerrado 300 emisoras. Pero ayer corría por las redes sociales que en la página del Instituto Venezolano de Finanzas, imagínate tú, que solo da información económica de inflación y demás cuentos, las bloquearon en toda Venezuela. Movistar, Digitel, Net1, por supuesto, Movilnet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos ya saben el resultado, el día, la fecha, la hora, ¿ok? Y sucede que hay algunos en la política que nos quieren hacer vender que el piso está parejo. No, esto ni siquiera tiene piso, mucho menos está parejo, ¿ok? Y ellos quieren hacer ver esto como un certamen democrático. Esto no es una democracia y por lo tanto dentro de una no democracia no pueden haber certámenes democráticos. Es ridículo. Tú sabes que aprovechando tu comentario, María Macei nos pide que le expliquemos a la señora que insulta en el programa de Mingo que la antipolítica no existe. Hay una cosa aquí que nos faltó incluir en esta reflexión. Las creencias es algo que la persona es muy personal y no tiene posibilidad de falsearse. Es decir, si yo creo que lo más grande es el dios gusano, pues a mí no hay manera de que el dios gusano me deje de ser una farsa siempre y cuando yo no despierte a esa farsa. Yo puedo mostrar elementos en los cuales la comprensión va a girar y va a buscar un sentido lógico y va a buscar un correlato con la realidad de lo que más se nos acerque. Si yo digo que el dios gusano no hace milagros, pues yo tengo que mostrar alrededor una serie de elementos que me permitan ver por mí mismo y comprender, ya que es una creencia, que el dios gusano no hace milagros. Entonces, cuando alguien se aferra a esta politiquería, cuando alguien no entiende que la oposición no es oposición, primero porque no puede explicar de qué forma, bueno, para empezar, no tiene un proyecto país. Por ahí el proyecto país es que si Maduro aumenta $60, sale otro y dice yo aumento 200. Si alguien dice que el petróleo es de todos, alguien dice mi negra, yo saco una tarjeta mi negra. Y en ese populismo barato no hay proyecto país, no se puede parar, como tú decías antes, frente a una ciudad en ruinas a imaginarse un futuro mejor, porque no lo puedes ni siquiera comprender. ¿Cómo te lo vas a imaginar si ni siquiera puedes comprender por qué es necesario que Venezuela, más allá de las particularidades, sea un futuro mejor? Entonces, nosotros, una de las consideraciones que nosotros siempre tenemos en este programa es colocar elementos para que la gente pueda cuestionarse a sí mismo, cuestionar sus creencias, incluso cuestionar las nuestras,
Y de esa manera es que podemos construir no solo una visión compartida, sino que podemos ampliar nuestros horizontes de pensamiento, superar las limitaciones cívicas que tengamos. Ahora, después de, no sé, más de 20 procesos electorales, después de tsunamis, yo recuerdo, y Víctor lo mencionó el otro día, cuando las encuestadoras irresponsables, en 2017, si mal no recuerdo, decían que si el 60% de los ciudadanos participaban en las elecciones, que además fue la traición de la protesta, porque esas fueron las elecciones de gobernadores, ellos iban a garantizar, o sea, la elección iba a garantizar al menos 20 de todas las gobernaciones que estaban en disputa. Lamentablemente les otorgaron 4 a la oposición, le dieron 3, y ninguna de esas encuestadoras salió a decir, mire, es que nosotros encuestamos a los hijos de Henry Ramos, y ninguna dio explicaciones. Todas se hicieron los locos, se callan un tiempo y vuelven a aparecer como estafadores seriales. Entonces, si la persona cree que con un CNE del régimen, configurado al régimen, con una oposición configurada por el régimen, con un entramado de fuerza que es del régimen, usted puede, ¿verdad?, poner un papelito que diga, yo quiero que Víctor Maldonado sea presidente, y el régimen lo agarra, lo lee y dice, cómo no, aquí hay 2 papelitos de Víctor Maldonado y uno de Maduro, yo lo hago presidente. Usted, además de tener una creencia errada, pues es un soberano pendejo que no va a haber nadie que lo saque de ahí, porque usted mismo tiene que salir de ahí. ¿Y cómo tiene que salir de ahí? Poniendo en crítica, en autocrítica, sus creencias, viendo cuál es su correlato de esas creencias con la realidad y encontrando la forma de superar esas limitaciones cívicas. Porque no hay forma, la antipolítica solo existe en el justo momento en el que se ejerce la violencia. Pero la violencia, paradójicamente, es un medio de la política. Entonces, definir la antipolítica es la cosa más difícil que hay para alguien que sea serio. Ahora, por supuesto que un sofista, un politiquero de estos, ¿qué le va a decir? La política es la que yo hago y la que usted hace, si es en contra de la mía, es antipolítica. Y lo único que está haciendo es verlo a usted, a ver si cae en un argumento que no es para la comprensión, sino para la obligación. Es decir, yo lo obligo a usted a través de una serie de personas que están ciegas y que no tienen capacidad autocrítica, de que usted entre en razón y me siga a mí. La antipolítica hoy en día no existe. Si usted no sigue a los políticos, pero usted se pone de acuerdo para procurar por lo menos el espacio común de su comunidad o de su edificio sea más llevadero, usted está haciendo política. Lo que pasa es que no está haciendo la misma política que esos mamarrachos. Entonces, no existe la antipolítica. Y gracias a esa política es que el país existe. ¿Ok? Gracias. El otro día no sé quién criticaba que si una muchacha que reparte comida, pero que qué linda, que ella se regodea a sí misma, que ella saca provecho, pero reparte comida. Bueno, ese plato de comida es neutro. Ese plato de comida finalmente se lo está comiendo alguien que necesita. Ok, a lo mejor habría que enseñarle modales republicanos a la gente, pero al fin y al cabo, lo que quiero decir con esto es que la política la hacen aquellas organizaciones que atienden sectores populares, aquellos que se dedican a tener sangre, bancos de sangre disponibles, aquellos que hacen bancos de medicina o bancos de sillas de ruedas, aquellos que también, digamos, hacen yoga en la calle. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? La bailoterapia es política. Bueno, la bailoterapia es un espacio en el que te consigues en lo público con los otros y te permite reconocer al otro como un igual. ¿Ok? Independiente de la bailoterapia, sí, Víctor. Esa bailoterapia, no la bailoterapia como eufemismo de la mala política. Es que ahí se ve. Sí. Hay algo que decía Hannah Arendt, porque la reflexión que yo he leído, la mejor reflexión sobre la antipolítica es de Hannah Arendt, y Hannah Arendt decía, bueno, lo que pasa es que ahora tenemos países y por lo tanto gobiernos que tienen capacidad atómica para el exterminio. Y ella venía de la reflexión, por supuesto, de la Shoah, ¿no? Del exterminio que los nazis hicieron con los judíos. Entonces, la antipolítica es, sobre todas las cosas, posesión de tal monto de poder que te permita pensar no en sojuzgar a los otros, sino en exterminarlos. O sea, no hay nada más. La antipolítica es la bomba atómica. Esa es la antipolítica. Y por eso, digamos, es que la guerra, como lo plantea Miguel Fontán,
es parte de la política. Se ve entre Rusia y Ucrania. Será antipolítico el momento en el que Rusia diga, ¿sabes qué? Yo esto lo resuelvo con una bomba atómica y para el carajo los enfermos. ¿Ok? Ya esa será otra cosa. Mientras tanto, claro, habrá formas decentes de negociación, diplomacias blandas, diplomacias duras, guerra fría y lo que fuera, pero siempre dentro de la lógica de la política, porque la antipolítica comienza cuando tú te quedas sin interlocutor, porque lo acabas. Ahora bien, en Venezuela, digamos que los fulgores de la antipolítica son propios de un régimen que sacó, o sea, que generó los incentivos para que se fueran 7 millones de personas. O sea, los regímenes socialistas, castrosocialistas, o tipo Corea del Norte, son aquellos regímenes que viven, como lo plantea Miguel Fontán, porque son capaces de exterminar al otro y no les importa. Como en el caso de Cuba, como en el caso de los 7 millones que se han ido de Venezuela y los millones que se han muerto de hambre. En el caso nuestro, es que la antipolítica es esa sensación de absoluta indiferencia, porque los números que ellos sacan son mejores en la misma medida en que haya menos venezolanos. Esa es la antipolítica. Así que la señora, amiga de Mingo, cuando se refiere a antipolítica, yo se lo dije una vez en el programa, no puede hablar que la antipolítica es lo que va en contra de sus dedos cruzados y de la camándula que tiene en la otra mano, rezando a que esta vez salga la unidad y no. Eso también es antipolítica, porque es que no hay nada más antipolítico que la fantasía. No hay nada más antipolítico que la mentira. No hay nada más antipolítico que el autoengaño. Y si yo quisiera comprar algo de algunas cosas que dijo Miguel Fontana, es que sí, la política no es para pendejos. O sea, la política es para personas que tienen que retengan, a pesar de lo mal que les esté yendo, una gota de preocupación moral. ¿Ok? Y por lo tanto se haga las preguntas que tiene que hacerse sobre la situación del país y sobre las posibilidades de un país frente al monstruo totalitario que tenemos al frente. Por lo tanto, el primer y gran delito de la oposición es precisamente ser incapaz, tener la cobardía suficiente como para evitar describir al que tienes adelante y es tu adversario. Si tú no lo describes, no le ganas, y eso ya lo decía Sun Tzu. Bueno, si lo describes no le gana porque no lo comprende. Para finalizar, porque ya nos quedan 5 minutos, por lo menos mi intervención, yo voy a quedarme con lo que estaba diciendo Víctor. Si nosotros queremos hablar de antipolítica, es solamente aquella acción que me permite a mí estar sin interlocutor. Eso es antipolítica. Cuando yo estoy en contra de alguien expresando mis ideas, pero no para exterminarlo, sino precisamente para hacer ver que esas ideas o son dañinas porque tienen unos intereses ocultos que no han mencionado, como todo lo de la oposición, o son dañinas porque son ingenuas y nos llevan a un despeñadero en el cual nosotros vamos a ser eliminados, o son dañinas porque sencillamente no nos ayudan a la comprensión. Nosotros no estamos haciendo antipolítica, nosotros estamos contribuyendo precisamente con la reflexión política. ¿Cuándo hacemos antipolítica? Cuando buscamos eliminar la interlocución del otro. Es decir, cuando yo digo, yo soy el que hago política y tú no haces política y te elimino de mi espacio, ahí podríamos hablar de antipolítica. Pero si yo te cuestiono para que tú mismo hables, para que como hemos hecho varias veces en este programa, haciendo reflexiones precisamente a las inconsistencias y a las incoherencias del otro, ¿verdad? Simplemente diciéndole, no pueden ser nuestra representación, pero no estamos buscando que no exista representación. Lo que estamos diciendo es que estos no pueden ser representación, ni los estamos eliminando de ser ciudadanos, aunque algunos, si yo tuviese la capacidad de votar, yo volvería al ostracismo y algunos los enviaría al ostracismo, porque en eso los antiguos eran muy, muy sabios. Mandaban al ostracismo a aquellos quienes perjudicaban la política y la sociedad. Entonces, cuando tú te robas unos reales que te tenías que haber utilizado para liberar al país y después lograr la libertad, y cuando eres tan desfachatado que todavía te dices ser luchador de eso,
usted no merece los derechos políticos porque usted ya demostró que al otro le importa un comino. Entonces, la antipolítica no es aquella que dicen los políticos, que si usted no está a favor del voto, no es política, sino antipolítica. O aquel panfleto que dice, si usted no vota, no es demócrata. Precisamente los demócratas procuran las condiciones para que el acto, el procedimiento de elegir tenga sentido. Porque si no, no es un demócrata, es un imbécil. Bueno, terminamos con miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Hoy, 10 de mayo del año 2022, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción de este programa, a don Julio Pinto, el MacGyver de los controles y a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Chao. Quedo contigo. Me enamoré. Te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.